Dice así la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Me da mucho gusto verlo esta tarde aquí en la casa del Señor, hermano. Es una bendición verle. A Dios gracias por este día martes que nos concede la bendición y la dicha de estar aquí congregados. El tema de la predicación es la hora de la prueba. La hora de la prueba. Después de que encontramos en el capítulo 14 eventos importantes para los discípulos de Jesús, para la gente que seguía a Jesús. Recordemos que en el capítulo 14 iniciamos con la muerte de Juan el Bautista, para luego seguir al tema de la alimentación milagrosa, más de 20,000 personas, Jesús haciendo un milagro. Y comentabas 8 días, el tema del milagro de la alimentación es el único tema que registra, o el único evento que registran los 4 evangelios: Marcos, Lucas, Juan, Mateo mismo llevan y ven esa perspectiva. Es el único tema o el único evento que Jesús está en los 4 evangelios. Muchos teólogos dicen que es el momento más alto en cuanto a darse a conocer a las multitudes. Pero encontramos un pasaje muy importante que regularmente, a simple vista, lo que parece el mensaje es ver que Jesús, cuando se encuentra en la barca, los discípulos lo ven y caminan, le pide a Pedro que vaya hacia allá y trae la calma. Tal pareciera que a simple vista el mensaje tiene que ver con que Jesús calma la tempestad, pero déjeme decirle que el clímax del pasaje está en el 33, versículo 33. Ese es el tema central del pasaje. No es tanto el momento en el cual Pedro ve a lo lejos a Jesús caminar sobre las aguas, sino que el tema central del pasaje que encontramos ahí, dice Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué hicieron? Y le adoraron. El tema central de este pasaje es la adoración a Jesús. Y dice al final, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Sabe que hasta el capítulo 14, solamente el Padre, en Mateo 3:17, cuando Jesús es bautizado, Él dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Solamente el Padre se refirió a Jesús como el Redentor. Y no solamente Él, también encontramos en Marcos 5:6, cuando va a la tierra de los Gadarenos y va a expulsarlos, los demonios reconocieron quién era Jesús. Pero es el primer momento en el cual los discípulos de Jesús reconocen que Él es el Salvador y Redentor. Hasta este momento, después de 14 capítulos, encontramos el primer momento que los discípulos, después de haber visto tantos milagros, tantas predicaciones, resucitar muertos, escuchar de Jesús, es la primera vez que los discípulos de Jesús le reconocen como el Salvador. Y no solamente el Salvador, sino que se postran y le adoran a Él.
Y ese es el punto importante del mensaje. Porque una cosa es escuchar de Jesús, porque usted quizás en este lugar tiene tiempo conociendo de Jesús, escuchando predicaciones, ha visto milagros en otros, pero ¿cuándo o en qué momento de su vida usted en su corazón ha dicho: Él es mi Salvador y mi Redentor? Eso es importante. Importante no es seguir a Jesús o ver sus milagros. Importante en Jesús es que tú lo conozcas como tu Salvador. Porque de nada sirve que sigamos a Jesús si no lo conocemos a Él. Por eso es que el mensaje principal de este pasaje es reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el que salva, el que perdona, el que da vida eterna. 14 capítulos y los discípulos no lo habían hecho. Hasta este momento en el cual dice el 33: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta tarde Dios quiere despertar nuestras conciencias. Dios quiere que entendamos y tengamos claro, iglesia del Señor, no basta con seguir a Jesús. No basta con ser parte de una membresía, o aún más, de ser parte de un privilegio, de un servicio dentro de la iglesia. Tenemos que llegar al punto de adorar a Jesús y decir: yo le conozco, Él es mi Salvador, Él me ha perdonado y tengo la certeza de la vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 69, encontramos un pasaje paralelo al momento en el cual Jesús es reconocido por sus discípulos como el Salvador. Dice Juan 6:69: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el caso de Juan, habían pasado 6 capítulos, que según los teólogos estamos en 2 años del ministerio de Jesús. Este acontecimiento en el cual Jesús es registrado en Marcos, en Juan y en Mateo, donde Él camina sobre las aguas y trae calma en la tormenta, según los teólogos, han transcurrido 2 años de los 3 y medio de su ministerio. Y es un momento en el cual los discípulos logran reconocer en Juan, dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. El mensaje es el mismo. No basta con seguir a Jesús. No basta con ser testigos de que Jesús es Dios. No, tenemos que llegar a conocer, a tener un encuentro con Cristo Jesús. Este mensaje debe ser importante en tu vida, si no eres cristiano. Porque puede ser la última vez que tú tengas la oportunidad de escuchar que Dios te dice que no basta conseguirlo. Es necesario un encuentro con el Cristo de la gloria. Es necesario que tú nazcas de Dios para que puedas participar de una vida eterna. Hoy Dios toca tu corazón, si fuera el caso. Hay un tema importante, hermanos, en el cual encontramos el reconocer a Cristo Jesús, pero también encontramos dentro del momento, encontramos a un Cristo que es protector. ¿Escuchó eso? Porque vemos que también Jesús trae calma en la tormenta que están experimentando los discípulos. Y encontramos un momento acerca de que Jesús es un Dios protector, pero Dios siempre cuidará de nosotros, siempre y cuando nosotros obedezcamos su palabra. Cuando nosotros dejamos la palabra fuera de la obediencia, no hay protección. El milagro es muy importante. En esa misma línea, como introducción que hemos tenido, ha sido pequeña. Vamos a iniciar entonces el pasaje. El momento es: Jesús hace el milagro a más de 5,000 personas, solamente hombres, sin contar niños y mujeres. Y según dicen los estadistas, que hablábamos más de 25,000 personas. Jesús hace ese milagro y está registrado en el capítulo 14, versículo 13 hasta el 21. Después de que Jesús lleva a cabo el milagro, Él hace, y está registrado en el versículo 22, enseguida o después de que Jesús hace el milagro de la alimentación, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante. Y esto nos habla de un Cristo que tiene control de las cosas. Es decir,
Los discípulos, ¿quién les pidió que entraran a la barca, hermanos? Jesús. ¿Sí logra verlo? Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Encontramos a un Jesús que tiene control. Dentro del ministerio de Jesús y de su divinidad encontramos que él tiene control de las cosas. ¿Cuántos lo creen así? Dios tiene control de la vida de nosotros. Entonces Jesús introduce a sus discípulos a la barca. Juan registra que es Betania, a donde van, hacia la ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces encontramos que Jesús toma ese momento y los lleva hacia allá. Y esto nos habla de autoridad de Jesús. Cuando Jesús le pide a sus discípulos que entren a la barca, nos habla de un Cristo que tiene autoridad. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Encontramos que después del milagro de la alimentación a las 5,000 personas, o más de 5,000 personas, Jesús decide tener un tiempo en comunión con Dios. Y esto nos habla lo importante que es la oración después de una prueba. Jesús oró. Lo encontramos en Marcos 1:35, Lucas 5:16, Mateo 26:39, que Jesús siempre fue un hombre que tuvo contacto con el Padre a través de la oración. Si algo nos hace falta a la iglesia hoy, es orar. Oramos muy poco o casi nada. No hay tiempo de oración, no hay rodillas que se doblen. Y encontramos a un Cristo que se va a orar y nos habla de una intimidad, un tiempo en el cual él necesitaba descansar. Ahora, algunos preguntan, ¿por quién o por qué Jesús fue a orar? Es una pregunta que surge. Después de que Jesús introduce a los discípulos en la barca, llegan a la otra ribera, la pregunta es, ¿por quién estaba orando Jesús? Y si vamos a Juan capítulo 17, no lo busque, mejor busque Lucas 22:31, eso sí, búsquelo. ¿Por quién ora Jesús? Si vamos a Juan 17, encontramos en la oración al Padre Jesús, en Juan 17 le pide al Padre por sus discípulos, por sus seguidores. Y la respuesta es, ¿por qué Jesús va a orar o por quién va a orar? La respuesta es por aquellos que él había llamado. Esa es la respuesta. Y encontramos en Lucas 22:31 de manera específica el caso de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí logra ver cómo Jesús está pidiendo por sus discípulos? Y sabe que en el momento en el cual Jesús registra Mateo 14, versículo 23, que fue a orar por aquellos que le seguían. ¿Por qué? Vendrían momentos difíciles. Sabe que Jesús siempre ha llegado a interceder por nosotros, porque Dios sabe que somos personas que vivimos o experimentamos tribulaciones y luchas. Este pasaje de Lucas 22:31 antecede al momento en el cual Pedro sería un mártir por causa del Evangelio. Dice el 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, hablando de tribulación y de lucha. Pedro no sabía, pero Jesús sabía que vendrían momentos difíciles para Pedro. Y él estaba intercediendo por él. En el pasaje de Mateo 14:23, ¿por quién estaba orando Jesús? Por sus discípulos. Porque si usted sigue leyendo el pasaje, ¿cuál fue la prueba que vivieron sus discípulos en Mateo 14, hermanos? 22, ¿cuál fue? La incredulidad, la tormenta. Jesús sabía que esa tormenta se avecinaría en la vida de los discípulos. Y esta tarde Dios te dice a ti, tú no sabes si al salir de este lugar te espera una tribulación, porque nadie lo sabe, ¿verdad que no?
Tú no sabes si al salir de este lugar, o quizás mañana, o en una semana, o en tiempo adelante, venga a tu vida una prueba como la que vamos a ver ahorita. Pero ¿sabe qué? Qué hermoso es saber que Jesús intercede por nosotros. Porque ¿sabe qué? Significa control, cuidado y protección de un Dios vivo. Versículo 24 de Mateo 14. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era, ¿qué dice, hermanos? Contrario. Sí logra ver que antes del 24, en el 23, Jesús estaba, ¿qué? Orando, intercediendo. Porque en el 24 encontramos un momento, una tormenta, las olas golpean la vida de estos discípulos que estaban en la barca y era muy fuerte. Qué importante es saber que Dios cuida de nosotros y que Él conoce el futuro de nosotros y que Él guardará de nosotros. Marcos capítulo 6, 45, me alcanza usted rápidamente, lo tiene allá a su mano. Le comento el mismo momento, pero desde la perspectiva de Marcos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Sí logra ver el momento en el cual dice el pasaje que Jesús estaba en la orilla, los discípulos estaban en medio en la barca. Qué momento tan difícil. Pero fíjese que Marcos registra que al venir la noche, Juan no lo busque, pero en Juan 6:19 dice que tuvieron miedo porque estaban en la vigilia, en la última vigilia. Según los historiadores, los judíos hablan de vigilias porque dividen los tiempos de la noche cada 3 horas. La primera vigilia nos habla o es registrada de las 6 a las 9 y así sucesivamente. La última vigilia que se encuentra para los judíos es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Es la última vigilia, la cuarta vigilia. Y ese es el momento en el cual los discípulos comienzan a experimentar en su vida un momento difícil, en el cual registra Marcos que las olas azotaban y el viento era contrario. Un momento importante. Versículo 25 de Marcos 14 dice: más a la cuarta vigilia, que nos habla de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, más a la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y esto, hermanos, nos habla que en la tormenta apareció el mismo Cristo Jesús. En el momento difícil para los discípulos, hizo su aparición Cristo Jesús. Déjenme compartirle esto, hermanos, que mientras revisaba este pasaje o este versículo en particular, encontré esto que quiero compartir con ustedes. ¿Cuántas veces te has encontrado en una tormenta? Es una pregunta. Si usted nunca se ha encontrado en una tormenta, nunca podrá conocer al Cristo que calma las tormentas. Si usted nunca tiene un problema, nunca podrá experimentar al Cristo que le puede sacar del problema. Una tormenta no es para quejarnos en los cristianos. Una tormenta es para aprender y conocer la grandeza de un Dios vivo. ¿Se recuerda el caso de Abraham? Capítulo 22, versículo 9. Cuando el Dios que le prometió un hijo le dice: sube al monte Moria y ahí me vas a ofrecer sacrificio. Cuando llega al monte Moria, él deja a su criado y le dice en el versículo 9: vas a ir conmigo al sacrificio. Y Dios le dice a Abraham: me vas a sacrificar a tu hijo, tu único hijo. ¿Qué tormenta tan grave para Abraham? Anciano, tiene un hijo y Dios se lo pide. Pero si Abraham no hubiera estado en esa tormenta, nunca hubiera conocido lo que registra Génesis capítulo 22, versículo 10. Acompáñame. Génesis 22, versículo 10. En lo que lo va alcanzando, o me va alcanzando, yo le leo el 9.
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Génesis 22:9 está registrando el momento en el cual Abraham toma a su hijo, lo ata, lo pone sobre el altar y sabe que será sacrificado. Es la tormenta más difícil para el hombre de fe que es Abraham. Versículo 10. Y extendiendo a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense esa escena. Está su hijo acostado, Abraham con el cuchillo en mano a punto de degollar a su hijo. Y qué tormenta tan difícil, 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué momento tan sorprendente o impactante en la vida de Abraham. ¿Quién trajo la paz en la tormenta? Dios. Porque dice el versículo 20, el 13 en adelante, que él trajo el sacrificio. Ya no tuvo que degollar a su hijo. Si tú eres de aquellos que se quejan de las tormentas en la vida cristiana, déjame decirte que si no hay tormentas, no podemos conocer a Dios. Si no hay tribulaciones, si no hay pruebas, ¿cómo conoceremos de que Dios puede darnos la paz como la que le dio a Abraham? Dice el 13. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Sí logra ver la tormenta de Abraham en su vida? ¿Y quién proveyó? Dios. Hermanos, el pasaje de Mateo 14:22 nos habla que hay que conocer a Cristo. Hay que adorar a Jesús. Si no conocemos a Jesús, nunca podremos experimentar que en las tormentas siempre habrá la mano de Dios. Siempre. La mano de Dios siempre estará cuando tú ya no puedes, cuando estás como Abraham a punto de ya no poder hacer nada y llega en el momento la palabra precisa donde Dios te dice: no lo hagas porque yo suplo tu necesidad. Éxodo capítulo 3 versículo 7. Busque también Éxodo 3:7. Encontramos un momento en el cual también los israelitas esclavos en Egipto por más de 400 años, afligidos por los egipcios, atribulados, la tormenta por muchas generaciones en el pueblo de Israel. Éxodo 3:7, usted me alcanza. Y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido, ¿qué dice? ¿Sabe que Dios conoce nuestras angustias, hermano? Él sabe nuestro sufrimiento, aquellas cosas que nos afligen, y cuando estás a punto de tirar la toalla, en ese momento al final llega Dios. Como llegó con los discípulos en la barca que estaba a punto de golpear las olas, llega Jesús. Nunca rehuses o nunca te quejes o nunca digas ¿por qué a mí cuando venga una tormenta? Más bien será un buen momento para conocer a un Cristo vivo, a un Dios de poder, el cual se levantará sobre manera natural para cuidar de aquellos que hemos creído en Él. Si logra ver que con Abraham lo hizo, con Israel lo hizo en Egipto, ¿no lo puede hacer contigo o conmigo? Claro que lo puede hacer. Vamos a Mateo 14:25. Estamos encontrando muchas enseñanzas en el pasaje de Marcos. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y encontramos entonces un momento en el cual Jesús hace su aparición en el momento más difícil para los discípulos y trajo calma y trajo tempestad. Dice Proverbios 15:3, no lo busque, anótenlo los que anotan. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Nos habla que Dios es omnisciente, es omnipresente.
Dios está en todo lugar y Él sabe las circunstancias. Cuando iniciamos la predicación, yo le mencionaba a usted un versículo clave de la predicación. ¿Cuál es? ¿Se recuerda? El 33. ¿Qué dice? Que llegaron y la adoraron y le dijeron: hemos entendido y reconocido que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Si usted no tiene en su vida una comunión y un conocer a Cristo, nunca podrá experimentar en sus vidas, cuando vengan tormentas, paz de Dios. Hay que conocer a Cristo, hermanos. Hay que llegar al punto de un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Versículo 26 de Mateo 14. Y los discípulos, si se recuerda que cuando iniciamos el pasaje, es Jesús el que introduce a sus discípulos y los lleva a la barca. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Llegó un momento tan difícil en la vida de los discípulos de Jesús que llegaron a atemorizarse por el acontecimiento sobrenatural, protección divina de Dios, en un momento en el cual ellos estaban viviendo una tormenta muy fuerte en su vida. Y Jesús llega y tiene cuidado de ellos, hermanos. ¿Qué es lo que esta tarde Dios quiere que tengamos nosotros? Esa certeza de que Él nos guardará. Dice el versículo el 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. ¿Y qué dice, hermanos? No temáis. Encontramos en este versículo a Dios, a Cristo, protector, soberano, teniendo cuidado de sus discípulos, y les dijo: ánimo, porque casi siempre en una tormenta lo que se va es el ánimo, ¿cierto? Ya no queremos seguir, estamos desanimados, no tenemos ganas, pero siempre en las tormentas Jesús vendrá para decirte: ánimo, hijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas. Sí, la tormenta es grande, es fuerte, pero yo estoy contigo. No te dejaré ni tampoco te desampararé. Vamos a dejarlo ahí, esta primera parte, y si Dios quiere continuamos la segunda parte. Pero, hermanos, Iglesia del Señor, el mensaje esta tarde para nosotros, si podemos resumir: no basta con seguir a Jesús. No basta con conocer sus enseñanzas, ni saber de sus milagros. Es necesario conocerle y reconocerle como el Cristo que nos da salvación y vida eterna. Que Jesús pueda ser tu Salvador. Póngase de pie.